encanta. Nuestro primer podcast. Es nuestro primer podcast, claro, y entonces ya tú dices, bueno, prende la luz. Ok, dale. Está bien. Prende la luz. Prende la luz, así es. Dale. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro primer podcast, Mujeres Conscientes, para todos ustedes que tanto lo pidieron. Mi nombre, aplausos, por favor, aunque se escuche un poquito, pero bueno. Es nuestro primer podcast, Así Brixeida, es. Mujeres Conscientes para todos ustedes. Y de verdad que se siente la cosa de ser una ¿Verdad? mujer consciente. Mi nombre es María José Romero, estaré también acompañándolas durante esta primera edición. Bella, Sé que van bella. a ser muchísimas. Bueno, yo soy comunicador social, soy periodista y además de todo, pues ya me estoy considerando poco a poco ser una mujer consciente. Qué Así que bueno, bella. nuestra experta, nuestra terapeuta, nuestro todo, bueno, dice Brito, por favor, otro aplauso. Gracias María José, hermosa, aparte de ser una amiga espectacular, mujer consciente, Por sobre favor, todo. gracias. Mujer consciente es esa luz, ¿verdad? Claro. Pero cuando nosotros hablamos de mujer consciente, ¿qué te viene a la mente? Porque a mí realmente antes me hubiera parecido algo como, wow, perfección, mucho trabajo, me parecía como un peso si hablaban de conciencia, como todo bien. Pero realmente cuando hablamos de mujer consciente, invitamos a ese viaje interior, ¿no? Conocernos. A conocernos. Y lo más importante de Mujer Consciente y una línea clara que tiene nuestro podcast es realmente llevarte a esa invitación, a ese viaje interior y a ese conocimiento Extremo, porque yo digo que ya es extremo. extremo. Y dijiste una palabra interesante, conocimiento. Y realmente ese conocimiento viene internamente, también viene de una relación con algo superior y también procede de la ciencia. O sea que vamos a estudiarnos, vamos a conocernos y sobre todo a internarnos en esas partes difíciles porque... Yo siento que soy como de olas, o sea, yo siento que soy como el mar. En el momento que empecé a escucharlo, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Claro. Pero es bastante interesante. Hay algo que sí quería resaltar y es que, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿o qué eventos tienen que suceder para que nosotras podamos ser una mujer consciente o llegar a esa conciencia de decir, ok, ahora me escucho? Uy, es una pregunta fuerte porque realmente, según los estudios, nosotros aprendemos por dos vías. Una, el conocimiento y la otra, el dolor. El dolor. Y generalmente escogemos el dolor. Claro. Entonces, a mí, en mi vida, si me preguntas a mí, ¿cuál fue ese stop que dijo Brixeida? Oye, algo está pasando, yo sentí mucha decepción. Y eso fue, si no fue después de 40 años. Yo empecé a vivir y a ser consciente como de una decepción, sentía fracaso, sentía... Y te digo todo esto en general porque después cuando uno va aprendiendo, estudiando, conociendo, uno se da cuenta que es todo parte del proceso y que realmente esos fracasos yo le fui dando, viéndole otra cara, leyendo John Maxwell, Connie Méndez, Oscar Sande, empecé a mirar tantas personas que hablaban sobre esa conciencia con diferentes nombres, ¿ah? Ese despertar, ese llamado, y hasta que no te sientes como en un fondo, que lo menciono en mi próximo libro, sí, ese punto de quiebre donde tú hablas de, oye, me fui al fondo, en el fango, me sentía tan mal que yo dije, ya, alto, hoy es el día de hacer un cambio. Y quiero hacer ese cambio rotundo. Y lo voy a decir con estas dos palabras que son un poco fuertes. Mátame o transfórmame. Así fue. A mí me gusta, pero es verdad. Sí. Al final, el tema de la transformación viene desde la muerte súbita, vamos a decirlo Sí. así. Porque ahí es donde realmente te descubres, te adentras en ti y tú dices, ok, necesito un cambio, necesito una transformación que me ayuda a continuar. Porque esos puntos de quiebre que tenemos todos los seres humanos, o sea, nos batuquean. Tú decías algo muy importante hace días que lo leí, y es ese terremoto interno que tiene que suceder en nuestra vida para poder lograr esa transformación específica. Claro. Y no es que, ay, bueno, ya me transformé y ya, yo soy una linda mariposa. Pues no, mi amor, te toca aletear y seguir descubriéndote constantemente para poder avanzar, porque si no, o sea, te Claro. quedas en una misma situación estática
y el aprender es día con día. Día con día, es que es importante. Si tú dices hoy, yo quiero ser una mujer consciente, pero ¿qué tengo que hacer? Realmente al hacerte esa pregunta, cuando tú te realizas esa pregunta, ese es el primer paso. ¿Qué tengo que hacer para hacer un cambio en mi vida? ¿Qué hago con estos checklists que ya me doy que sé que no son como positivos? El pensamiento, mis acciones no son congruentes con un bienestar, con una paz interior. Para mí, estoy hablando de uno mismo, ni siquiera hemos salido al entorno y a las relaciones humanas. Es que, por ejemplo, siento que la mujer siempre ha tenido como mucho peso encima. Sí. El peso de la perfección, el peso de ser buenas esposas, buenas madres, buenas hijas, buenas trabajadoras. O sea, teníamos como que tanto peso, y en este momento siento que los niveles de conciencia o la información es bastante la que se está generando a nivel social y a nivel mundial, que eso me parece un punto súper positivo, Sí. pero hay que saber qué información escuchar. Pero lo primero es escucharte a ti misma y después buscar esas herramientas, que a mi parecer es lo que me ha ayudado y me ha funcionado. No soy una mujer perfecta, porque obviamente no lo somos, pero somos mujeres que estamos en esa constante búsqueda del cambio. En crecimiento. Estamos como esa plantita, lo miramos así, una plantita que descubre que puede romper esa tierra. Y va rompiendo, 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 y va creciendo y descubriéndose sus ramas, que son esas experiencias, hasta que vas creando un follaje, pero al final no termina, porque la vida continúa. Y mientras tú estés en este plano material, tú estés creciendo, conociéndote, y vas aprendiendo a lo que es la empatía, la autorregulación, tus emociones. Esta mañana leíamos algo sobre eso, sobre cómo canalizar tus emociones no es control, es ese manejo, el conocerte, el por qué estoy enojada. Eso es ser consciente. Tú sabes que el tema de las emociones es algo muy interesante, porque te permite quizás avanzar. Antes yo decía, bueno, es que me siento malhumorada, y yo no sabía por qué, y no le daba como ese espacio al mal humor, a la felicidad, e inclusive hasta la gratitud. Yo antes no me sentía quizás merecedora de cosas buenas que me pasaban en la vida. Por ejemplo, cada vez que yo tenía un viaje, era algo súper extraño, pero yo me sentía como que, ok, estoy aquí. Y es como que no me sentía en ese disfrute, en esa gratitud de haberlo logrado, porque también son cosas buenas para uno. Y yo no me sentía en esa onda de, ay, qué rico, me estoy regalando un viaje. Así es. O sea, me sentía presionada, como que dejé el trabajo, son 15 días que voy a estar fuera, tengo tantas cosas, o sea, entonces siempre estaba como cargada, y no me permitía como que, ¿sabes qué? Voy a descansar. Relajarte. Voy a disfrutar. Exacto. Es que tocaste dos aspectos muy importantes, el merecimiento y la gratitud. Porque dependiendo de qué veredita estamos parados, podemos actuar. Y si estamos en el círculo de la necesidad y la carencia, o si estamos en el círculo de la abundancia, porque es fácil saltar de un extremo al otro. Y también lo menciona la ley del péndulo, ¿no? Tú estás en ese constante bamboleo, que no está mala, porque tenemos que vivir todas esas emociones. Pero la gratitud, realmente en mi experiencia de vida, yo comentaba en un curso que estoy actualmente, que hace 6 años yo empiezo a ser consciente de la gratitud. Siempre me consideré una persona bastante buena, agradable, educada, agradecida con Dios, con el universo, con las personas, pero realmente cuando empecé a internalizar, a sentir, a vivir lo que es gratitud, dije, wow, es diferente. Nunca había sentido. Es igual como cuando percibí no miedo, dije, toda mi vida he estado llena de miedo. Entonces, ser consciente nos lleva a ese viaje de montaña rusa, a esa adrenalina, a internarte en tus miedos, en la no gratitud, a descubrirte, y sobre todo en ese autodescubrimiento viene ese aprendizaje hermoso que vienes a conocer y a compartir. Conocimiento, y lo estamos compartiendo. Briseida, los niveles de éxito de una persona se miden ¿por qué? ¿Por la sociedad o por uno mismo?
Mira, bien interesante, porque a lo largo de la vida yo muy pocas veces me sentí exitosa. Yo siempre decía, quiero más o quiero otras cosas. Sí, o sea, uno no se Sí, permitía sí, sentir el uno no éxito. se permitía sentirse exitoso. Yo soy escritora y yo decía, no soy exitosa. Un ejemplo, soy madre de 3 hijas hermosas y decía, no soy exitosa. O tengo un hogar o estoy soltera por decisión o estoy casada también por otra decisión y uno no se siente exitoso. Entonces, Pero tú sabes- realmente, ajá. ¿dónde está la medida? ¿Dónde la encuentras? En uno mismo. Porque uno puede ser exitosa simplemente siendo ama de casa. O Éxito. sentirse exitosa. Pero es que los parámetros de dónde vienen, y ya eso es tela, ¿verdad? Que podemos cortar por mucho rato. Es un tema que se puede expandir mucho, pero realmente la esencia de este primer podcast es llevar a la conciencia, o sea, llegar a ese punto recóndito de motivarte a que explores a tu luz, a ese conocimiento y a esa vocecita que nos habla y nos dice cosas hermosas, pero que Nunca nos muchas falla. veces no nos No falla sabotea. y tampoco la escuchamos porque tenemos miedo de escucharnos a nosotros mismos y de Sí, es ser verdad. conscientes. A veces yo estoy así, yo digo que estoy por tomar una decisión, que no todo el tiempo son buenas decisiones, pero hay momentos de conciencia Sí. donde me siento y digo, me voy a escuchar. Exacto. Y qué rico, ¿verdad? No, es rico y aparte de rico, o sea, atinas. Exacto. Porque esa parte de nosotros que está en el subconsciente, Ajá. que te guía, o sea, te dice, es por aquí. A veces simplemente me tengo que detener 5 minutos y pensar, analizar, ¿de dónde estoy tomando esta decisión? ¿Desde qué vereda? ¿Desde qué vereda estoy tomando esta decisión? Y hay cosas de que, en realidad, honestamente, hay decisiones que tú tomas, que la tomas sin pensar y porque tú dices, bueno, la estoy tomando desde la inconsciencia. Y ahora, ¿qué momento crucial en tu vida te llevó a decir, oye, yo quiero ser consciente? Sí, también un quiebre bastante importante. Que creo que también, o sea, el tema del divorcio es un tema muy complicado porque te sientes totalmente fracasada, porque se desmoronan todo lo que son los sueños, las metas y las expectativas de vida que tenías con otra persona. Entonces allí siento que uno va tocando como fondo, además que la sociedad te impone como que, ok, ella es divorciada, es fracasada. Ujú. Entonces es súper chimbo porque, bueno, yo siento que hoy en día me siento mejor que nunca, Claro. con otro nivel de conciencia totalmente diferente. Y no es que va a sonar feo lo que voy a decir, pero no es desde ese punto, pero agradezco quizás Esa experiencia. esa experiencia, Ajá. ¿ok? No es que lo estoy tomando de otra forma, sino que es Ujú. la experiencia que bueno, pasó porque pasó, esa experiencia para poder crecer, Ujú. para poder descubrirme. Y de allí, o sea, quizás fueron momentos muy oscuros. Sí. Fue toparme con la oscuridad de mi vida sí, yo había experimentado cosas, pero siempre había sido una mujer muy proactiva, muy positiva, muy que a mí no me Sí. pasa nada malo. Entonces yo siempre quise hacer cosas. Inclusive yo antes, cuando me encontraba en ese momento oscuro, yo decía, cuando yo era más joven, Claro. más joven, o sea, en esa etapa de iniciación de mi trabajo, o sea, yo siempre logré cosas que quería hacer, Ujú. de toda la vida, que lo anhelé, que lo impuse, o sea, yo dije, quiero hacer esto. Inclusive yo estaba más joven y yo decía, yo no voy a trabajar en más nada que no sean los medios de comunicación. Y Ok. siempre fue así. Ok. Siempre fue así. Y yo decía, cuando todo el mundo me decía, esta está loca, yo decía, yo voy a trabajar en tal canal. Y fui y trabajé, y o sea... O sea, ahí y estaba tu voz interior exacto, dirigiendo. o sea, era eso, esas pautas que yo me ponía y me exigía Claro. a mí misma. Fue un poco complicado. Pero nunca vivía el momento oscuro. Ujú. O sea, siempre habían como que, ay, pero sabes, esa juventud Así siempre como te que- hace como evolucionar. exacto. Además. Pero entonces cuando te topas con ese momento, con esa oscuridad, de verdad la oscuridad, y a mí me tocó una etapa muy difícil porque también fue todo, la pandemia, o sea, era todo junto. Complicado. O sea, fue, aparte de todo, fue el tema de estar sola,
de batallar con tu mente. Claro. O sea, a pesar de que uno salía, trabajaba, yo hice muchas cosas para también salir de todo eso. Porque uno llega como a un estado de sobrevivencia. Sí, o sea, tú estás Tú en un empiezas estado de como sobrevivencia. sobrevivo. Ni Yo siquiera decía te das día a cuenta día. si estás viviendo. Era día a día, o sea, para mí era, ok, un día a la vez. Exacto. Esa fue la frase de que me acompañó a mí como durante 2 años. Un día a la vez. Un día a la vez. Que yo siento que mi momento más oscuro, en el momento oscuro de mi alma, fue no le temas a tu luz. Esa fue mi frase célebre que yo me decía, y todo lo puedes, porque tú tienes todo el conocimiento y la energía que necesitas aquí y ahora. No importaba lo que fuese, pero esos momentos oscuros que a veces pensamos que no van a pasar, que estamos sumergidos en ese dolor o esa tristeza, sepa que la luz siempre llega, ¿verdad? Esa frase de la luz está al final del túnel no es falsa. Es muy cierta, siempre la luz llega, chiquita, grande, mediana, pero llega. También va a depender mucho del nivel de conciencia que tengas, autorregulación, el cuánto te vas conociendo y soltar esos miedos, esos temores. Hay algo muy importante que también me ha funcionado, no solamente en mi momento oscuro, sino desde que yo empecé a ser consciente, el tema de perdonar. Fundamental. Yo siento que para poder tener un nivel de conciencia, para poder avanzar, necesitamos perdonar. ¿Y a perdonar a quién? Primero a nosotros mismos. Sí, qué difícil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros no pusimos quizás los límites adecuados en el momento preciso. Exacto. Y nos llevaron a hacer muchísimas cosas, pero el perdonar también ese pasado que no fue. Las decisiones. Los padres. Ajá, aprender todo. a aceptar. No, perdón, aprender a aceptar. Aprender a aceptar. Es que yo siento que más allá de la gratitud, dijimos, ¿verdad? De ese reconocimiento de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, y sobre todo, entonces, dentro de esa gratitud está la aceptación, está la empatía contigo misma, y está el amarte y el perdonarte. Porque a veces queremos extender perdón hacia afuera, pero nosotros somos muy cuadrados, somos muy cerrados con nosotros mismos y no nos permitimos ningunos errores y tenemos un diálogo interno bien tóxico, como qué fea, qué gorda, qué mal estoy, qué mal lo hice, hoy fallé, y no nos damos ninguna canchita de perdón. Entonces, ¿cuán doble? ¿Qué cuento nos estamos Sí, ¿qué cuento nos estamos dando, haciendo, diciendo? Entonces ahí entra también ese nivel de conciencia. Yo creo que este podcast tiene también la intención de que cada vez que hablamos, cada vez que comunicamos, es también hablarnos a nosotras mismas. Y es llevarnos a hablar ese espejo, porque yo estoy viéndome ahí. Yo digo, si María José está feliz y tranquila, realmente así es como está mi alma. Pero yo no me estoy percibiendo, me estoy percibiendo con ese ajetreo. Es que yo también lo he visto así. Por ejemplo, cuando estoy insegura o yo veo inseguridades de la otra persona, yo vengo, ok, la insegura soy yo. Ok. ¿Qué tengo que trabajar? Y creo que nos ha pasado muchísimo también. Sí. Que yo, que en la mañana le escribo a Brixeida y Brixeida, y yo, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Y Brixeida y una vez, ok, sí. Un alto, ¿qué pasó? Ok, reflexión inmediata, algo, y me dice, ¿todo bien en casa? Y yo digo, ok, respondí muy seco. Entonces es tan bonito porque podemos reflejarnos no solo con las amistades, con la familia cercana, con nuestros padres, con nuestros profesionales, con nuestros colegas. O sea, nos vamos a estar reflejando y a veces choca verte. Sí. Así que lo más importante es ser mujer consciente. Si vamos a cerrar este primer podcast, ¿qué frase tú quisieras compartir con todas esas mujeres bellas conscientes que estamos en este caminar, en este viaje interior? Regálame una frase así, bien María José. Bueno, cuando yo me encontré con lo que es mi vulnerabilidad, pude obtener un crecimiento. Ok. Entonces, lo más importante es reconocer lo que estamos sintiendo, reconocer lo que queremos y hacia dónde vamos para poder avanzar. Es lo más importante. Es hermoso. Y en este camino, o sea, no me ha tocado sola. Yo creo que Brixeida me ha ayudado muchísimo.
a las que me toca. Que gracias, por favor. Gracias. Merecidas y recibidas. Claro. Recibir. Yo creo que una de las lecciones más hermosas que me ha tocado experimentar es aprender a recibir. Me encanta dar. A mí también. Pero cuando uno da, ¿desde dónde está dando? Entonces, si tú no sabes recibir, a mí me ha tocado eso, aprender a recibir con amor, a ser una mujer resiliente y reconocer mis bondades, reconocerlas, me costaba mucho, me costaba mucho reconocerme. A veces las personas externas te dicen, ay, que tú eres bella, tú eres carismática, tú no sé qué. Y te llenan. Ay, esa soy yo. Pero dura 5 minutos y que te digan gorda, ¿cuánto tiempo dura? Uf. Una eternidad. Muchísimo. Entonces estamos tan conectados con lo negativo que reflexión, si me dicen gorda, pasada de peso, lo que sea, eso me va a quedar marcado. Sí. Quizás por 1 o 2 semanas tengo que trabajarlo y ser consciente. Bueno, Britsi, ¿qué estás haciendo para no estar sobrepeso? Ah, bueno, estoy en el gimnasio, estoy nivelando mis carbohidratos, X, Y, Z. Pero si me dicen, Britsi, eres exitosa, una madre ejemplar, qué sé yo, eso, qué lindo, pero eso dura 1 segundo. ¿Por qué? Porque estamos conectados en esa dualidad. Es interesante y siempre va a haber un porqué. ¿Por qué? Porque somos mujeres conscientes, arquitectas de nuestras vidas. Así es. ¿Dónde nos pueden seguir? Bueno, tenemos el canal de YouTube, estrenándolo, Mujeres Conscientes. Okay. Y en Instagram siempre ponemos ahí un post, un tema, algo chévere para compartir con ustedes y sería Mujer Consciente. Bueno, yo digo 2 guiones bajos. María José me dijo piso bajo. Mujeres piso conscientes. Así es. Así que bueno, nos vemos en la próxima y recuerda siempre deja brillar tu luz. Que se encienda la luz. Por favor. Gracias.